¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Es una vez más pues una bendición para mí estar con ustedes. Así como cada semana hemos compartido una palabra, el día de hoy decidimos hacer una pausa con nuestra serie del fruto del Espíritu, ya que recuerden que esta serie va de la mano con la enseñanza de los jóvenes. Entonces hoy vamos a compartir algo un poco diferente, sin embargo creo que será de mucha bendición para sus vidas. El mensaje que vamos a estar compartiendo el día de hoy es de nuestro TSD, para quienes están haciendo su devocional. Bueno, pues hoy vamos a ver el quinto estudio bíblico que nos marca en este mes, que se llama Ahora mis ojos te ven. Vamos a estar hablando un poquito acerca de Job. Y bueno, pues la verdad es que es una bendición el libro de Job. Y más en este tiempo que estamos por finalizar e iniciar un nuevo año. Es un tiempo en el cual tenemos que entregarle a Dios nuestras victorias, tenemos que también agradecerle por cómo Él ha estado con nosotros, pero también es un tiempo para poner nuestros sueños en sus manos. Entonces, creo que esta palabra pues es adecuada para este tiempo. Ustedes saben que en la congregación siempre me gusta, pues ya sea terminar, ¿verdad?, compartiendo una palabra o iniciar el año compartiendo algo con ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con Job capítulo 42, versos del 1 al 6. Yo les animo a que si ustedes tienen la oportunidad de ver el libro de Job, pues lo hagan, ya sea una meta para ustedes en este año 2022 o ya sea algo que, bueno, pues se pueden disponer desde ahora. Si están con su familia en casa, invítelos a acercarse, a escuchar esta palabra. Le animo a que pues sigamos, ¿verdad?, juntos compartiendo también en las diferentes redes sociales. Job capítulo 42, versos a partir del 1 al 6. Dice entonces Job le respondió al Señor. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se pueden detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste, óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y cenizas. Y vean, todo este capítulo 42, pues es el último capítulo del libro de Job, pero es muy interesante porque Job llega a responderle al Señor. Es una conclusión de la confrontación que acababa de tener Job a partir del capítulo 38, donde Dios se presenta a él en la tempestad y empieza a hacerle preguntas y empieza a pedirle a Job, ¿verdad?, que él le dé razón, si él estaba presente en el inicio de la creación, si él le dio instrucciones a la tierra, al firmamento, si a él lo pueden obedecer los ángeles. Le menciona algunas bestias como el Leviatán, como el Bemont. Y bueno, realmente este libro de Job es impresionante por todo lo que este hombre pasó. Desde un inicio nosotros vimos que no era realmente un castigo del Señor, sino pues era algo espiritual. Dios en ese momento estaba probándole a Satanás, ¿verdad?, cómo él tenía una relación especial con Job. No era realmente un castigo. Sin embargo, pues él enfrentó acusaciones, hablando de Job, él enfrentó acusaciones por parte de su esposa, por parte de sus amigos, y bueno, pues obviamente él pasó de todo, discutió con ellos, tuvo, ¿verdad?, ese momento en el cual él mismo se autoexaminó y llegó a también, ¿verdad?, a concluir ciertas cosas, que es interesante cómo en el tiempo de la prueba nosotros a veces hacemos esto, o en el tiempo en el cual podemos tener aflicción o podemos tener necesidades fuertes, nosotros llegamos a hacer un autoexamen, ¿verdad? O llegamos de repente a discutir, o llegamos de repente a tener ese punto de quiebre. Pues Job había pasado por todo esto, pero él estaba seguro de que Dios, bueno, en algún momento le iba a responder. Eso me encanta, que hay una parte, ¿verdad?, del libro de Job donde él dice, yo voy a esperar hasta que mi cambio llegue. Y bueno, pues Dios vino, ¿verdad?, a confrontarle. Entonces, nosotros encontramos algunas cosas en esta enseñanza. La primera es que en la voluntad de Dios, la aflicción se transforma en bendición, en vez de terminar en sufrimiento. Nosotros, al ser hijos de Dios, vivimos en la voluntad de nuestro Padre, vivimos en la voluntad de Dios, así como Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él no venía pues a pasar el rato, Él venía en la voluntad del Padre, y precisamente, ¿verdad?, Él sabía cuál era su propósito. Cuando Él estaba en Getsemaní, Él oró y le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros también vivimos en la voluntad de Dios. Ahora, algunas cosas que podemos hacer nosotros en esta enseñanza es abrir nuestros corazones, compartiendo, ¿verdad?, un poco acerca
de esta enseñanza devocional. Podemos también pues realizar un estudio, ¿verdad? Un pequeño estudio del libro de Job. Algunos capítulos son muy, muy poderosos para nuestra vida, nos enseñan muchas cosas. De hecho, yo en el libro de Job encontré algunas cosas acerca de la sabiduría. Me gusta mucho el libro de Proverbios porque fue uno de los primeros libros que me pidieron que yo leyera cuando era más joven. Así que obviamente pues fue un libro que fue un reto para mí, aprendí varias cosas y cada vez que tengo oportunidad me gusta leer el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hay otra versión de la Biblia que es la que usualmente me gusta a mí leer, donde dice que respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Pero también en Proverbios 14:2 dice respetar al Señor es vivir de la forma que a Él le agrada. Y en Job capítulo 38 quisiera compartirte un poco acerca de lo que yo encontré en Job en estos días que ya estábamos finalizando la enseñanza de nuestro devocional. Ya prácticamente estamos en lo último, ¿verdad? De este mes. Job capítulo 38 se encuentra en los últimos, ¿verdad? Pasajes, a partir del verso 23. Perdón, es Job capítulo 37, versos 23 y 24. Dice, en cuanto al Todopoderoso, no podemos llegar a Él. Él es poderoso, justo e intachable. No es opresor. Y enseguida dice en el verso 24, por eso la gente lo respeta. O sea, una y otra vez nosotros encontramos en la palabra algunos pasajes que nos demuestran que todo lo que nosotros podemos ver en la Escritura está conectado, nos muestran que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios, Él tiene el control de todo, que Dios es sabio, que Dios es respetado. O sea, realmente nosotros podemos entender por medio de la palabra cómo conocer a Dios, y ese debe ser nuestro deseo, el conocer a Dios. Pues hoy estamos hablando acerca de esto, ahora mis ojos te ven. Y una de las oraciones que hacía el apóstol Pablo era ver a Dios, a pesar de todo lo que él había vivido, a pesar de los logros que había tenido en lo espiritual, él siempre decía, lo único que yo deseo es conocerle más. Y ese también debe ser nuestro deseo. Entonces, entendiendo un poco del contexto de esta historia, los lamentos y el sufrimiento de Job comienzan a mejorar al encontrarse con Dios, quien corrige en 2 ocasiones el error de Job y sus amigos, porque ellos también habían hablado de algo que no entendían. Y es lo que Dios hace a partir del verso 38, del capítulo 38. Él empieza a corregirles, a demostrarles que ninguno de ellos realmente tiene una revelación del Dios del cual están hablando. Ellos decían, Dios te está castigando, Dios no ama al que es pecador, Dios no ama al que no es sabio, y decían una y otra cosa, pero lo cierto es que Dios se revela y Él les dice, pues, el poder que Él tiene, o sea, la grandeza que Él tiene, que es incomprensible, que nadie puede domar a las bestias tan grandes que Él ha creado. Algunos de nosotros ni siquiera conocemos a esas bestias, como el Leviatán o el Bemont. En estos días que veíamos esta enseñanza, yo empecé a investigar un poquito acerca de estas bestias y hay muchísimas especulaciones, pero como Dios le dice a Job, o sea, nadie de nosotros puede imaginarse el poder que tienen esas bestias. Y aún dice que si nosotros lo viéramos y no quisiéramos volver a enfrentarlos, porque son animales inmensamente poderosos también. Ahora, el Señor les hace saber que Él es el creador de todo, que Él gobierna con sabiduría y poder. Le hace comprender cuán equivocado estaba al centrarse solo en sí mismo, porque ellos creían que todo el problema giraba en derredor a sí mismos y la realidad pues era que no. Dice, el mundo creado y gobernado por Dios trasciende el entendimiento del hombre y se encuentra bajo la libre soberanía del Señor. De este modo, tras encontrarse personalmente con el Todopoderoso, a quien solo le conocía la voz, Job reconoce su limitación y se vuelve más maduro, dejando de defender su postura. Y esa es una realidad. Después de Job haber sido confrontado, él le dice a Dios que él pretende quedarse callado en esta confrontación, que él reconoce que ciertamente pues no lo conocía, no tenía una revelación de Dios, no sabía cuál era su grandeza, cuál era su poderío, cuál era su omnipotencia. Pero nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de conocer a Dios, porque podemos ver en la palabra. Por eso en Proverbios dice que el ser humano aprende de sus semejantes. ¿Qué podemos hacer? Estudiar estas historias tan importantes, conocer estas enseñanzas,
estudiar un poco acerca de la vida de Cristo Jesús en los evangelios y vamos nosotros a tener un entendimiento más claro. Podemos orar al Padre, a ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocer a Dios. De hecho, es mi oración que en este tiempo el Señor nos permita, como iglesia, tener una revelación de su grandeza, tener una revelación de su poder, para que realmente podamos conocerle. En Salmo 51, me encanta el Salmo 51, porque el salmista pide perdón a Dios por todo lo que él ha fallado, pero también hay una parte en la cual el salmista le dice en Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Ahora el Señor quiere sustentarte con ese espíritu, quiere levantarte con ese espíritu noble, que es el Espíritu Santo. Y el Señor en este tiempo también puede devolverte a ti el gozo de la salvación. Tal vez algunos están terminando su año con muchos retos. Tal vez algunos van a empezar el año 2022 con muchos retos. Pero en este tiempo Dios quiere que nuestra confianza esté solamente en Él. No podemos decir que Dios es tan grande si no confiamos realmente en Él. No podemos decir que Dios es proveedor si no confiamos realmente en su provisión. No podemos hablar de un Dios sanador si no confiamos que Él va a hacer milagros. Nosotros en este tiempo tenemos que entregarle al Señor nuestros planes y proyectos. En este tiempo también podemos entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras necesidades. Recuerda que somos sus hijos. Tenemos el Espíritu de Cristo, por el cual clamamos Abba Padre. Por eso quiero invitarte a ti que estás escuchando este mensaje en este tiempo, que juntamente con tu familia, juntamente con quien esté cerca de ti, levanta una oración al Señor y pídele que Él tome el control de tus necesidades, que Él tome el control de tu vida, que Él tome el control de tu casa y el Señor va a ayudarte. Pídele que Él te dé de su sabiduría. En Proverbios dice que nosotros deberíamos gritarle a la sabiduría que venga a nuestra vida. Y yo quiero animarte a que gritemos a la sabiduría que venga a nosotros, que busquemos la sabiduría en la palabra del Señor. Ahora, surgen algunas preguntas en nuestro estudio. Dice, ¿qué confiesa Job reflexionando sobre sí mismo tras escuchar a Dios sobre su creación? Y bueno, pues lo que vemos que Job reflexionó, lo que Job entendió, pues es que él no conocía a Dios, solamente había escuchado, tenía un conocimiento intelectual, pero no tenía la revelación. Dice que nosotros podemos compartir si alguna vez nos hemos quejado sin poder comprender toda la providencia de Dios, que es algunas cosas que hemos hablado en las semanas pasadas del fruto del Espíritu. A veces nosotros nos quejamos muchísimo y no damos oportunidad de que Dios haga lo que Él quiere hacer. Entonces tenemos que marcar como un propósito también el nosotros dejar de quejarnos tanto de las situaciones que podamos pasar. Porque en este mundo, pues es una cosa que ciertamente Jesús dijo, vamos a tener aflicción, pero también debemos confiar que Él ha vencido al mundo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la declaración de Job? Job pidió perdón, le pidió perdón a Dios en cenizas. Y bueno, pues es una forma, ¿verdad?, en la cual él reconocía su condición, que era ignorante y que estaba humillado. Nosotros también podemos pedir perdón y Dios, al igual que a Job, nos va a responder y Él nos va a restituir y Él nos va a perdonar y Él va a darnos una nueva oportunidad, una nueva temporada. La siguiente pregunta es, ¿cómo obra Job al ver a Dios con sus ojos después de haber escuchado solo su voz? Pues él reconoce que necesita conocerle más. De hecho, él dice, ¿verdad? En Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Hay en tu lugar, si hay alguien cerca de ti, ¿verdad? En tu casa, tú puedes preguntarle a esa persona si él quiere ver a Dios. Y hoy vamos a orar por eso, para poder ver a Dios en nuestra vida. Dice que deben poner en práctica para vivir con una fe que obra en vez de quedarse en una fe intelectual. Pues aquí, ¿verdad? Para nosotros poder tener esa fe que obra, esa fe que es real, nosotros necesitamos creer en el Señor. Porque por eso también la palabra enseña que la fe pues es una convicción de aquello que no vemos. Y nosotros, o sea, para nosotros poder decir que creemos a Dios, primero que conocemos a Dios, primero tenemos que creer que hay un Dios. Primero tenemos que realmente determinarnos, como dice la Escritura también, a respetar al Señor, a vivir una vida como a Él le agrada, a conocer a nuestro Dios, porque Él anhela ser conocido por nosotros. Él es nuestro Padre y no podemos ignorar a nuestro Padre, tenemos que buscarlo. Ahora enseguida vamos a tener una pequeña conclusión
vemos que Job y sus amigos, porque no solamente Job, ellos tenían una fe conceptual. Sin embargo, después de este encuentro con el Señor, porque eso fue, ellos alcanzan una fe viva y activa, porque ahora realmente podían ellos entender el poder de Dios, porque lo habían visto desde la tempestad, y también Dios les había explicado misterios de la creación, misterios que muchos de nosotros no conocemos. Dice, el sufrimiento es un camino que nos lleva a conocer la increíble providencia del Señor, la cual supera nuestras limitaciones, porque Dios es más grande que cualquier problema. Siempre nos encontraremos con Él, quien hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Quizás tú estás pasando por un problema, una necesidad, o vas a empezar tu año con eso, pero debemos confiar que aún en esas circunstancias Dios nos está esperando, Dios está presente, Dios nos va a ayudar, Él nos escucha. Por eso Salomón decía que si él elevaba una oración y él se sentía lejos de la casa de Dios, él quería mirar hacia ese lugar, porque él sabía que los ojos de Dios estaban atentos, que los oídos del Señor estaban atentos, que el corazón de Dios estaba presente en ese lugar. Así que Dios ya no está lejano a ti, ya no está en el templo, ya Dios está cercano a tu vida. Dios está en tu casa, Dios está en tu lugar de trabajo, Dios está con tu familia, y ahora nosotros no necesitamos a lo mejor salir y mirar hacia el templo. Podemos en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, orar a Dios y Él nos va a escuchar. Y en público, donde tú estás enfrentando ese problema, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos creen que vamos a tener un año de victoria? Si tú lo crees, puedes escribirnos un amén o puedes también compartirnos un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ciertamente, pues Dios es bueno, y la palabra que tengo para ti en este tiempo es que nosotros debemos de procurar conocer al Señor, no quedarnos con esa fe conceptual, sino tener una fe viva. Así que vamos a orar juntos. Te voy a invitar a que repitas esta oración ahí donde tú estás. Si hay gente cerca de ti, invítalos a que también oren. Puedes extender hacia ellos tus manos, pueden acercarse juntos y vamos a orar. Vamos a repetir y a decirle: Dios, haznos saber que en la aflicción que atravesamos ahora se encuentra tu increíble providencia y voluntad. Ayúdanos a tomar esta adversidad como una oportunidad para transformarnos en tus hijos. Guíanos hasta el lugar de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora yo haré una oración también por ti. Padre, te pido que cada una de estas personas que hoy están recibiendo este mensaje puedan tener una revelación de la grandeza, del amor, del poder de Cristo, de tu Espíritu, de tu poder, Señor. Ayúdanos a que no seamos tus hijos solamente de forma conceptual, que no seamos tu iglesia solamente de forma conceptual, sino que pueda despertar en nosotros esa fe viva. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra, a amar tu palabra. Hoy llamamos a esa sabiduría. Que venga, Señor, esa sabiduría sobre tu iglesia, ese espíritu de sabiduría y de revelación, ese espíritu noble que hoy venga sobre nuestra vida y podamos volver a tener ese gozo, esa alegría de tu salvación. Levántanos, Señor, en este tiempo. Aquellos que están pasando por necesidades, Señor, dales libertad, dales nuevas fuerzas, Señor. Que ellos también en este tiempo puedan ver tu luz, que ellos también en este tiempo puedan encontrarse contigo. Aquellos, Señor, que te buscamos cada día, danos una palabra, danos, Señor, una confirmación de tu mensaje. Muéstranos tu poder. No permita, Señor, que nuestro devocional, que nuestra búsqueda de tu presencia sea solamente conceptual o teoría. Queremos vivir una fe real. Queremos vivir una fe en el poder del Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias en este tiempo, por esta hermosa palabra, por todo lo que has hecho por nosotros en este año, porque aún en los momentos difíciles sabemos que somos más que vencedores en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues te doy muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Qué bendición estar contigo. Si fue de bendición, no olvides compartirla en tus redes sociales o regalarnos un like y nos vemos la próxima semana.